Bueno, hola, ¿qué tal? Amigos, espero que estén muy bien. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es básicamente la implementación de un sistema de control digital. Listo. En un video anterior habíamos mostrado o habíamos dado un ejemplo pues de cómo funcionaba un sistema de control analógico que era un sistema de control basado en PID, ¿cierto? Pero resulta que en el control digital también existe un PID, ¿cierto? Que sería básicamente migrar las mismas características del controlador PID analógico, migrarlas a la parte digital, simplemente discretizándolas, la acción derivativa proporcional e integral. Pero resulta que hay un tipo de controlador que se aplica ya en el mundo digital propiamente, donde se pierde específicamente la acción de control PID. Por ejemplo, la, el control, el controlador, el controlador PID tiene una función de transferencia, digámoslo así, CDS igual a, acá tenemos a K sub D S cuadrado más K sub P S más K sub I y todo sobre S. Aquí específicamente se ve que hay una acción integral, proporcional y derivativa, ¿cierto? Eso es una K sub D. Listo. Pero resulta que cuando miramos este sistema de control, el sistema de control en el dominio discreto, o sea, en Z, el mismo efecto de ese PID, ¿cierto? Se logra a través de un sistema que tiene estos parámetros R2 z cuadrado más R1z más R0 y por acá tenemos z a la menos 1, que es el que nos garantiza el polo que tiene la acción integral, y tenemos por acá un parámetro de ajuste que se llama z más L, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden observar, esta función de transferencia que está acá no tiene una acción proporcional, derivativa e integral directamente, sino que son unas ponderaciones. Sin embargo, esta función de transferencia hace el mismo efecto. Por eso, en sistemas continuos, esto se llama control PID, y en sistemas discretos, esto se llama reubicador de polos. Porque pues básicamente esa es la función de un controlador, reubicar los polos. Como este es digital, lo que se tiene que hacer es básicamente convertir esta ecuación en una ecuación recursiva para poder implementarlo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces utilizando MATLAB, pues ya tengo por acá un diseño donde diseñamos sistema en lazo abierto, o sea, el sistema que vamos a controlar. En este caso decimos que el tiempo de establecimiento es aproximadamente de 3 segundos, máximo sobreimpulso del 60%, o sea, 60 sobre 100. Calculamos el zeta, el omega n y la función de transferencia. Listo. Posteriormente definimos un tiempo de muestreo. Listo. El tiempo de muestreo pues tiene unos criterios para definirlo y procedemos a utilizar la función C2D de MATLAB para hacer la discretización de la función h, de esta función h, con el tiempo de muestreo t sub s, obteniendo AH de z. Para esto obtenemos los parámetros A1, A0, B1 y B0. Listo. ¿Cuáles son estos parámetros de esa función de transferencia discretizada? Es, por ejemplo, que nuestra función de transferencia fuera discreta, fuera la siguiente: h de z, o nuestra función en lazo abierto pero digital fuera z cuadrado más a1z más a0, y por acá tendríamos b1z más b0. Estos son los parámetros que estamos encontrando: b1, b0,
A1 y A0. Esos son los parámetros que estamos sacando de acá. Listo, acá lo sacamos y posteriormente venimos a hacer el diseño del sistema de enlazo cerrado. Como vamos a hacerlo comportamental, o sea, vamos a generar un diseño del sistema, entonces vamos a hacer el diseño del sistema enlazo cerrado como tal. Entonces acá tenemos tiempo de 1 segundo, máximo sobreimpulso del 5%, cita se calcula exactamente igual y como ya vimos hace un momento, pues lo que tenemos acá es que esta es nuestra función de transferencia y el controlador pues va a ser el controlador que escribimos hace un momento, R2z cuadrado más R1z más R0, y por acá tendríamos z menos 1 y por acá z más L, ¿cierto? Claro, entonces cuando hagamos la multiplicación de estos dos elementos, pues este por este nos da de orden 2, ahora multiplicado por este de orden 4, o sea que el sistema enlazo cerrado de entre esta función de transferencia siguiendo este esquema, ¿no? Más, menos, acá tengo el controlador, acá tengo el sistema enlazo abierto, que sería la función de transferencia, la salida del sistema y la realimentación por acá, ¿cierto? Esto sería Y, esto por acá sería, como lo vimos hace un momento, sería U, por acá tendríamos la señal de error, por aquí saldría, perdón, esto no sería U, sino R, o la función de referencia, esta sería R de T, aquí tendríamos el error, que sería este parámetro que está acá, por aquí tendríamos AU, que sería este de acá, ¿cierto? Ya que esta función de transferencia del controlador tiene como salida el sistema AU, en este caso de Z, y tiene como entrada el error, ¿cierto? A diferencia de la función de transferencia que tiene como entrada a salida del sistema AY de Z, pongámoslo completo, y como entrada tiene AU de Z. Listo, este sería básicamente el mismo esquema que estamos haciendo ahí. En ese orden de ideas, pues el sistema enlazo cerrado, que sería este, sería el sistema enlazo cerrado, H de lazo cerrado, se calcula básicamente por esta expresión H de lazo cerrado es igual a H por C sobre 1 más H por C. Se calcula de esta manera. Listo. Bueno, entonces por acá volvemos a MATLAB. Entonces eso implica que nuestro sistema de enlazo cerrado es de orden 4, lo que implica diseñar un sistema de 4 polos. En este caso tenemos acá a los polos continuos, que serían las raíces de este polinomio que creamos acá, que es s cuadrado más 2z omega n más omega n cuadrado, y le adjuntamos los polos incluidos en menos alfa veces omega n y menos 2 veces alfa omega n. Este criterio de diseño de los parámetros de alfa y con alfa igual a 4 sale a partir de algo que se llama el criterio de polos dominantes. Es un criterio que se utiliza en el diseño de sistemas de control para poder diseñar sistemas que estén por encima de orden 2. Listo, ya en otro video lo explicaremos en más detalle. Por acá tenemos entonces los polos discretos, y los polos se discretizan a partir de la expresión de transformación del sistema continuo discreto, que es a través de la exponencial de los polos por el tiempo de muestreo, y con eso calculamos el denominador deseado. El denominador deseado es el polinomio discreto que nosotros queremos y que para ese efecto lo volvemos P3, P2, P1, P0. O sea que nos quedaría Z a la 4 más P3, Z a la 3 más P2, Z a la 2 más P1, Z más P0. ¿Cierto? Estos serían nuestros parámetros. Ya tenemos los parámetros de nuestro sistema enlazo abierto y tenemos los parámetros que queremos de nuestro sistema enlazo cerrado. Ahora, ¿qué procedemos a hacer?
procedemos a hacer la implementación de la matriz de Sylvester para solucionar efectivamente ese problema e identificar los parámetros del controlador. Entonces miren lo que están. Acá está la definición de los parámetros de la matriz de Sylvester. Por ahora no hay mucha información que les pueda dar acá. Pues habría que dedicarle un video específicamente a calcularla. De hecho es un cálculo bien larguito. Pero acá lo estamos volviendo un problema a x igual a b, que es básicamente una solución de mínimos cuadrados, ¿cierto? Donde x son los parámetros del controlador que yo quiero encontrar. Entonces esos parámetros los encuentro acá. Esta es la solución, ¿cierto? Solucionamos y los parámetros que encontramos son básicamente R0, R1, R2 y R3, que corresponden a la función de transferencia. Y acá ya tenemos a la función de transferencia propiamente con los parámetros R2, R1 y R0. Listo. Acá con el tiempo de muestreo hacemos entre las dos, entre la función discreta en lazo abierto, la multiplicamos por el controlador y hacemos el feedback. Esta función es bien interesante por si quieren revisarla. De hecho, podríamos acá decir help feedback. Entonces acá nos va a mostrar más o menos cómo es el uso de la función, ¿cierto? Acá nos dice si utilizan múltiples funciones o una sola, etcétera, cómo se dice, si es de fade in, fade out. Bueno, tienen muchos elementos pues a tener en cuenta para que lo puedan hacer. Entonces este código ya lo habíamos realizado y al final, ¿cierto? Al final estamos mirando por acá el pzmap, pero miremos el step de este sistema dinámico. Entonces corramos acá. Aquí está corriendo en este momento. Estamos esperando la respuesta y efectivamente acá está la respuesta. Nos da un comportamiento aquí rarito, ¿cierto? Pero ese comportamiento rarito es porque el sistema presenta ceros, ¿cierto? Y los ceros pues digamos que afectan el comportamiento transitorio del sistema, pero miren que el sobreimpulso es relativamente bajo, ¿cierto? Y se estabiliza aproximadamente en un segundo. Se garantiza que el error de estado estable es aproximadamente 0. ¿Sí lo ven? Entonces listo, ya tenemos un buen diseño. Ahora la idea es convertir este sistema en un modelo recursivo. Listo. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer clc close all clear. Listo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es primero que todo crear, ¿cierto? Crear esos parámetros. Bueno, voy a cambiar estos acá por minúsculas. Miremos a ver si da lo mismo. Si da lo mismo. Estos son los parámetros que yo voy a utilizar: A1, A0, B1 y B0, ¿cierto? Y este no es el controlador que yo voy a utilizar. Voy a utilizar básicamente un controlador proporcional. Voy a ver qué pasa si lo pongo aquí con 10, con una ganancia de 10. Se desestabiliza el sistema. Vámonos con una ganancia de 1. Pongámosle una ganancia de 0.5. Bueno, ahí se presentan estas características, pero vamos viendo a ver cómo lo resolvemos. La idea era montar simplemente un control proporcional con una ganancia, pero vamos a mirar. Si lo pongo muy grande, lo 20, se inestabiliza el sistema. Ajá. De hecho, rlocus de HZ me puede mostrar a mí más o menos cuáles pueden ser las ubicaciones de esos polos. Claro, miren, si utilizo valores hasta
Claro, la idea es que los polos permanezcan dentro del círculo unitario, ¿cierto? Los polos permanezcan dentro del círculo unitario y solamente hasta este valor, solamente hasta este valor más o menos, hasta este valor más o menos se mantienen ahí. ¿Cómo hago para que me lo deje ver? Pues vamos a llamar. Acá está. ¿Cierto? Más o menos hasta por aquí. Claro, miren, ya una ganancia de casi 2, ¿cierto? Ya me hace que el sistema sea oscilante en régimen permanente. Miremos a ver. 2. ¿Cierto? Miren que presenta unas altísimas oscilaciones, sin embargo es inestable. Pongámosle 1.99. Ahí va bajando. 1.96. Bueno, ya ahí bajó, pero se nota que hay una disminución, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, que me muestre los 3 primeros segundos. Bien, se puede considerar un sistema en oscilación en régimen permanente, ¿sí ven? Entonces, lo que se debería hacer, pues casualmente por el tipo de sistema que tenemos, es que al ponerle valores pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, al ponerle valores de 0.5, pues tenemos respuestas que se van acercando a este borde, o sea, a medida que se va acercando a este borde, la respuesta del sistema se va haciendo mucho más oscilante, ¿cierto? Pues esa es una característica de los sistemas digitales. Y claro, cuando ya vamos acá y pasamos de punto tal, entonces ya se sale del círculo unitario, por tanto el sistema se vuelve inestable, ¿sí? Entonces para cualquier valor por encima de ese de ese valor de 1.90 y algo más o menos, ya se considera que el sistema es inestable. Bueno, eso hace un poquito complejo pues realizar eh, el sistema de oscilación que tenía pendiente, pero pues vamos a ver qué da. Listo, entonces ya tenemos el sistema ahí. Lo primero es hacer un while 1 por ahora, end, y por acá vamos a meter un sistema de control de tiempo, if. Entonces para poder meter un control de tiempo vamos a poner acá tick-tock, creo que no sé si de pronto conoce la función, tick, ¿cierto? Y cuando decimos tock nos entrega el tiempo que se demoró desde que dimos tick hasta que dimos tock. Es una forma de hacer control de tiempos. Entonces tenemos acá tick. Entonces si decimos, por ejemplo, tock, ¿cierto? Él sigue contando. Entonces tock es menor que 1, verdadero o falso. Nos dice que es lógico, 0. Entonces, tick. Entonces, si toc es mayor que el tiempo de muestreo, entonces vuelvo y haga tick y, y ejecute la acción, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que si nosotros decimos por acá, por ejemplo, t sub s igual a 1, punto y coma, entonces por aquí vamos a decir que i va a ser igual a i más 1, y digamos acá que i es igual a 0, punto y coma. Entonces, decir CLC, lo que vamos a ver es que pareciera como un pequeño contador. Entonces digamos acá recursivo 2, 3,
Si ven, es una forma de hacer control de tiempos. O sea, esto me está garantizando que solamente cada segundo está incrementando esto. Entonces parece que fuera como una especie de contador de tiempo. Listo, control C para terminar. La operación ha sido terminada por el usuario, ¿cierto? Por si de pronto en algún momento necesitan reducirla. Listo. Por ahora no necesitamos esto. Y lo que necesitamos es hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a utilizar una inicialización de señales. En este caso vamos a decir, por ejemplo, y de menos 1 es igual a 0, y de menos 2 es igual a 0, y también vamos a inicializar u de menos 1 es igual a 0 y u de menos 2 será igual a 0. Punto y coma. Listo. Esto que está acá es para el algoritmo recursivo solamente del sistema dinámico. Por ahora voy a hacer solamente el sistema dinámico. Primero necesitamos que eso funcione. Listo. Entonces decimos así. Y va a ser igual a menos A1 por y de menos 1 menos A2 por y de menos 2 más B1. Ah, bueno, acá no es menos 2, sino 0, ¿no? 0 A2. Entonces acá es B1 por V de menos 1 más B0 por V de menos 2. Listo. Esa sería la ecuación recursiva del sistema dinámico. ¿Sí que? Listo. Pero para que esto sea más útil, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme por acá un vector que se llame, de hecho, estos dos acá no los necesitaríamos. Estos otros de acá, voy a crear un vector que se llame y, que va a ser de ceros, voy a ponerle n,1, punto y coma, y voy a crearme un vector u exactamente igual. Y por acá va a decir lo que n es igual a 500. Ya ya lo ajustamos en un momento. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el movimiento de los vectores. Entonces, ¿cómo va a ser este movimiento? Entonces, u. El movimiento de los vectores va a ser u desde 1, 2 puntos hasta end menos 1 va a ser igual a u desde 2 puntos hasta end, punto y coma. ¿Cierto? O sea, los elementos que están desde el elemento 2 hasta el final se van a correr desde el 1 hasta el menos 1. O sea que esto sería como coger un vector completo, ¿cierto? Donde está acá el elemento 1 y el elemento nth, ¿cierto? Acá. Y acá está el elemento 1. Entonces voy a coger desde el elemento 2, ¿cierto? Hasta el nth, ¿cierto? Los voy a mover hasta el elemento 1 hasta el nth menos 1. Entonces nos queda libre esta posición. Listo. Entonces acabo de decir que u va a ser igual a, por ahora voy a poner así rand, punto y coma. Listo. Y exactamente lo mismo lo voy a hacer con el vector de y, pero la diferencia es que y va a estar aquí. Entonces acá ya no necesitamos
propiamente, sino que ya no necesitamos esto, sino que A-1, o sea que aquí ya no necesitamos este -1, sino que y de env, acá, y de env, que fue lo que nos faltó acá, y de env, o sea, la última va a ser igual a y de env -1. Este que está acá sería y de env -2. Acá u de env -1 y u de env -2. Ya, esta implementación así es más fácil. Voy a emplear aquí el espacio. Listo. ¿Por qué es más fácil? Porque me permite a mí tener todo sobre el mismo vector y. Entonces puedo generar esto por acá. Entonces voy a borrar estos datos que están acá. Este tiempo de muestreo, digamos que 0.04, que es el mismo que teníamos allá. 0.04. Y que nos falta. Listo. Entonces voy a generar por acá un vector ly, lu, más bien así, lu, que va a ser un objeto de línea, ¿cierto? Igual, pero vamos a dibujar primero ly. Ly va a ser un objeto line que va a tener none aquí, none acá. Va a ser color. Vamos a hacer que la salida de nuestro sistema sea roja. Y a mí generalmente me gusta line width, más gruesita la línea, un poquitico nada más. Listo. Y esta va a ser la otra salida del sistema. Y que sería, por ejemplo, LU, la entrada al sistema. U. Listo. Y lo que vamos a hacer acá es generarnos un vector de tiempo. T. Va a ser igual, que va a ir desde 1, perdón, desde 0. A ver cómo lo hacemos. Listo. Va a ir desde linspace. Eso es básicamente un vector de tiempo que va a ir desde 0, 2 puntos, de 0, hasta 0.4, 0.4. Aquí en este caso es el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Por aquí puse N500, ¿cierto? Entonces digámosle que nos ponga 500 muestras, ¿cierto? Y 500 muestras. Bueno, en realidad aquí debería ser 499, ¿no? Pero pues bueno, ahí después miramos bien por qué. Y esto va a ser un vector columna, punto y coma. Listo. Entonces acá ya le decimos a él set. Entonces ya vamos a utilizar el elemento ly, la característica xData. Vamos a poner el vector de tiempo, y por acá yData. Vamos a poner al vector y. No hay necesidad de ponerle punto y coma. Y lo mismo acá con la otra señal. Acá ponemos AU. Acá xData y, pero acá ya ponemos eso. U. Listo, y utilizamos la draw now. Draw now es dibuja ya. ¿Cierto? Por acá va a pasar algo rarito. Listo. Pero entonces vamos a ver cómo funciona este asunto. Miremos a ver que nos salga. Dice que hubo por acá un error.
Dice que aún no lo conoce. Claro, aún no lo conoce porque cuando corrió acá clear todo esto, borró todo ese asunto. Entonces digamos que corremos esto acá, ¿cierto? Y digámosle que estos parámetros, ¿cómo los llamamos? Utilicemos esta función save parámetros.mat y pongamos A1, A0, B1, B0. También TS, que es el tiempo de muestreo. ¿Qué más parámetros tenemos ahí que necesitaríamos? A1, 0. Bueno, pasemos por si las moscas del controlador R2, R1, R0, L. Listo. Entonces acá se nos va a abrir un archivo .m con el nombre parámetros. Y si miramos acá están estos valores, ¿no? Entonces nosotros le decimos aquí doble clic, nos aparece este codiguito y lo pegamos acá. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, control R, ya no necesitamos este y corremos hasta aquí. Listo. Dice xData property. Listo, línea 21. Ya. Mi error fue que lo escribí mal. Xdata. Y data. Lo escribí mal. Listo. Listo. Ahí tenemos la respuesta del sistema. ¿Por qué se ve así rarito? Es porque estoy acá constantemente metiéndole valores aleatorios, ¿no? De aquí, valores aleatorios. Entonces, bueno, iba a cambiarle los colores también a la línea. Voy a ponerle un color verde. Y vamos a ver. Ajá, entonces ya sabemos que U es la entrada de control y acá la salida del sistema, ¿cierto? Entonces, si ven que aquí responde casi como dinámicamente. Entonces él trata pues de hacer como la respuesta del sistema, ¿cierto? Con el sobreimpulso definido y todo, ¿cierto? Pero él está como filtrando. De hecho, eso es lo chévere. Acá se ve más bien como el efecto de filtro del sistema. ¿Sí ven? Esa es la señal original y eso es lo que está filtrando. Está filtrando componentes de alta frecuencia. Listo. Para que sea más sistema dinámico, vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que decirle por acá sistema de control, digamos k igual a 0, punto y coma. Entonces que empiece por acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que primero, ¿cómo lo hacemos? Que primero tenemos a U. Lo que necesitamos hacer es que cada cierta cantidad de muestras nos cambie el valor, pero que nos lo mantenga, ¿cierto? O sea que esta se tiene que ejecutar cada cierto tiempo. Entonces tenemos acá, por ejemplo acá, if k es mayor que 100 muestras, pongamos 20 muestras a ver cómo nos va. Entonces, v es igual a rand. Y podremos decir acá, por ejemplo, udend es igual a udend, punto y coma sería como pasar el mismo valor y cada que se cumpla acá este valor, end. Entonces cada 20 muestras, que sería aproximadamente cada tiempo es por 20, cada segundo aproximadamente, pongámosle 30.
Ujú, ujú, ujú. 1 dividido entre t sub s, ¿cuánto nos da? 25. Entonces pongámosle casi cada 30 muestras. Listo. Cada 30 muestras, ¿qué va a hacer? Va a pasar, tal, cuando llegue acá, va a decir k va a ser igual a k más 1, punto y coma, incrementando ese controlador, ¿cierto? Y cuando k sea mayor que entre acá y dice que k igual a 0, punto y coma. Y vuelve y empieza. Miremos a ver cómo responde. ¿Sí? Bueno, ahí se ven ya pequeñas variaciones. En este pedacito pasan todas esas muestras, aproximadamente cada segundo. Listo. De hecho, podríamos ponerle más. Podríamos ponerle 60 muestras. Y por acá que no utilice rand, sino rand n, por ejemplo, que es... Bueno, ahí tenemos la respuesta del sistema. Listo. De hecho, la idea es que estas dos señales deberíamos de tenerlas aparte. Entonces, acá donde están las líneas, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente. Figure 1. Acá voy a poner un subplot de 1,2,2. Perdón, 1. Y por acá voy a poner la señal, la segunda señal. Acá estoy haciendo un subplot. En este caso voy a decir que LY va a estar en la 1 y esta va a estar en la 2. Eso significa que en un gráfico, ¿cierto? Voy a tener un gráfico aquí como este más o menos, ¿cierto? Un gráfico así. Y aquí voy a tener el gráfico 1 y el gráfico 2. Por eso es de 1 por 1, 2, o sea, 1,2, y este es el gráfico 1 y este es el gráfico 2. ¿Cierto? Entonces si pongo acá 1, va a graficar acá. Y si pongo coma 2, pues va a graficar acá. Listo. Entonces en este caso estoy diciendo que el 1 voy a graficar a U. Listo. Miremos cómo es ese resultado. Listo. Ya desde aquí podríamos ponerle las características, por ejemplo, grid a los dos, ¿cierto? Bueno, todo lo que se xlabel, tiempo en segundos. Bueno, todo sería casi que lo mismo para ambos. Listo. Miren cómo es el resultado. Bueno, allá tendríamos. Listo. Listo. Ya tenemos el sistema dinámico corriendo acá formalmente. Listo. Entonces, antes de empezar acá, vamos a darle, por ejemplo, un valor a u de end igual a u de end. Va a ser igual a 1, punto y coma. Para que empiece con u de end igual a 1. Listo, lo corre, el u de end es igual al mismo al anterior. Hasta que u de end cambie por rand n, listo. Empieza con un 1 la respuesta del sistema. Listo. Bueno, de hecho por aquí tengo un errorcito. A 0, B1, listo. Ahí sí. Exactamente, ahorita sí.
tenemos una respuesta más coherente. Listo. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos graficarlos a los dos en el mismo plot, simplemente decimos acá control, pues a todo esto que está aquí, control R, control R, y miremos cómo se verían las dos ahí. Ven cómo se ve bonito. Listo. Ya tenemos ahí el sistema funcionando como tal. Listo. Ahora la idea es implementar el sistema de control. ¿Cierto? Entonces, para implementar el sistema de control, tenemos que hacer lo siguiente. Acá. Listo. Esto que está acá es básicamente el sistema dinámico, ¿cierto? Y antes de entrar aquí a U, hay que hacer lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es calcular una función de error. Entonces digamos, por ejemplo, que nos vamos a inventar otro de estos, control C, control B, y lo vamos L, E, ¿cierto? Digamos que este error lo vamos a pintar negro, por decir cualquier cosa, y más delgadito, 1. Listo. Y vamos a poner una función también, L, R, que va a ser una función de las mismas características, pero va a ser la función de referencia. Entonces esto lo vamos a poner en otro color. ¿Qué color le ponemos? Bueno, pongámoslo yellow, amarillo. A ver cómo nos va. Claro que aquí va a quedar todos con todos. Entonces ahora miramos, por ejemplo, qué podemos hacer para eso. Listo. Xlabel, acá quedan todas. Listo. De igual manera tengo que generar dos funciones también. Una función de error y una función de referencia exactamente igual. Listo. Entonces acá vamos a decir, ¿cierto? Acá vamos a decir que esto que llamamos acá U, lo vamos a llamar por ahora R. Bueno, este pedacito lo vamos a necesitar también por acá, pero acá lo vamos a llamar R, 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 listo. Entonces lo vamos a llamar R. Lo vamos a hacer acá cada 60 muestras, si puede ser. Listo. Entonces vamos a hacer cambio de la referencia. Ahora vamos a decir la función error de end. Bueno, tenemos que hacer exactamente la misma construcción de mover los vectores con todos. Por ejemplo, es control C, control V. Aquí vamos a hacer lo mismo con el vector de error. Esto es básicamente para tener todos los vectores en el mismo lado y poderlos dibujar. Listo. Entonces este elemento de acá lo vamos a llamar el error. Entonces el error es igual a la referencia, ¿cierto? Menos y de end. Este es el error. Listo. Acá tenemos a U y U, pues simplemente aquí ya colocamos lo que va a ser la señal U, que en este caso es, por ejemplo, 0.5 por, ¿cierto? KP, por el error de end, por K de end. Listo. Esto hasta aquí sería simplemente un control proporcional. Y esa U
afectaría acá al sistema, entonces veríamos más o menos cuál es la respuesta. Miremos a ver qué funciona. Claro, miren, ¿sí ven? Que hace rato nos daba el sistema con 0.5 subamortiguado. Miren lo que está. Nos dan demasiadas oscilaciones. Miremos, bueno, hay otra cosita también por acá que es pues como de calidad del código. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Listo. Como de calidad del código es decir, por ejemplo, UI control. Entonces, doc UI control, acá está. Entonces, UI control son algunos elementos que son de las GUIs. Entonces, yo me voy a traer por acá esta información que es de este botón. Entonces, lo voy a poner por acá para darle un poquito más de calidad al entonces, UI control está el push button. Aquí en vez de clear, parar. Este position no lo necesitamos. Callback sí lo necesitamos y vamos a decir stop igual a 1. Perdón, igual a 0. Listo. Y por acá vamos a decir stop igual a 1. Punto y coma. Y acá le vamos a decir stop. ¿Cómo funciona esto? Acá tenemos la variable stop, ¿cierto? Entonces stop es igual a 1, entonces va a empezar a hacerlo acá. Y cuando yo lo corra me va a aparecer un push button, ¿cierto? Con el string parar, o sea, va a tener el nombrecito que dice parar. Y el callback, o sea, lo que se va a ejecutar cuando yo presione el botoncito, me va a decir que la variable stop es igual a 0. Entonces va a parar el while. Es una forma como más elegante. Miren lo que está. Parar. Si ven el botoncito, entonces yo le doy clic, y automáticamente para la simulación. Listo, es una forma pues como elegante de hacerlo. Miremos por ejemplo qué pasa si le ponemos acá 1.5. Miren que se está descontrolando el sistema. Se está descontrolando el sistema. Bueno, acá ya es un poquito pues más elaboradito el asunto, ¿cierto? Entonces, pongámosle por ejemplo 1.2. En 1.2 se nos va inestabilizando, realimentando solamente esto. Se siguen estabilizando. 0.5. ¿Cierto? Ahí se ve que es altamente oscilante. Pongámosle 0.2. Listo. Ahí vemos básicamente pues la respuesta del sistema. Esa sería como la respuesta de él. Listo. Entonces, este sería básicamente la implementación. Acá en esta parte iría, aquí iría la ley de control. Entonces, por ejemplo, ¿cómo iría? Iría, por ejemplo, R2, ¿cierto? Por el error de tal, ¿cierto? Habría que encontrar la ecuación en diferencias en función del error y de 1, ¿cierto? Entonces, este sería E, ¿cierto? Si fuera más R1 por el error de end menos 1 sería el k menos 1, perdón, menos 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Miren, acá está R2 por la constante R2. Esa es una ecuación recursiva. Entonces, cada que se ejecute, ¿cierto? Cada que se ejecute, se volvería a obtener ese valor propiamente, ¿cierto? El valor de la señal U, que es el utilizado acá para la implementación de la función recursiva. Mira, acá está. Acá está el estado de K, el de K-1, K-2, U-1, U-2,
¿cierto? 1 menos 2 y pues ya observamos directamente la respuesta del sistema. Nos faltaba graficar, ¿no? Nos faltaba graficar las dos funciones de más que sacamos, por ejemplo, la del error y la de la referencia. Nos faltaban esas dos, ¿cierto? Ya ahí vamos a ver 4 figuras cruzadas entre ellas. Se enloqueció. Pero bueno, lo que pasa es que acá se está calculando cualquier cosa, ¿cierto? Aquí tenemos 0.5 por el error de end, que era un control proporcional de constante kp igual a 0.5. Y miremos cómo nos dan esas funciones. Mira, acá está. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué sería? Encontrar la ecuación recursiva del controlador que está asociada a esta función de transferencia, ¿cierto? La función de transferencia del controlador PID. Ya tenemos, de hecho, los constantes. Miren, acá están las constantes del controlador, que son R0, R1, R2, R0, R1, R2 y L. Por acá está L. Y estos son los valores que se usan, ¿cierto? Se incluye acá y listo. Esa sería básicamente la implementación del sistema de control recursivo. Ya aquí lo que podríamos hacer es dentro de las gráficas poner múltiples figuras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos poner un subplot. En este caso tenemos 4 gráficas, entonces sería hacer 2 arriba y 2 abajo, ¿cierto? Como una matricita de 2 por 2. Entonces es efectivamente eso, 2, 2, y acá empezamos a ponerle los sitios donde queremos, ¿cierto? Entonces Y lo vamos a mostrar en la 1, la U la vamos a mostrar en la 2, el error en la 3 y la referencia en la 4. Aunque claro que generalmente la referencia tiende a mostrarse junto con la señal Y, ¿cierto? Por ejemplo acá, a mostrarse junto con Y para mirar que efectivamente LR y LY obtienen el valor de estado estable, ¿cierto? Entonces podríamos, o sea, hagamos una prueba. Este es de 2,2, serían las dos, y este sería de 2,1 y 2. Ahí estoy mezclando. ¿Qué estoy haciendo? Estos dos quedarían en una matriz D. Estos dos quedarían en una matriz donde está MATLAB, acá. Estas dos quedarían en un gráfico, quedaría esta en una de 2x2 y 2x2. O sea, 1 y 2 acá, o sea, quedaría en 1 y en 2. Y esta quedaría en un sistema de 2 por 1 y quedaría en la 2, o sea que quedaría como acá. Sería que hacer como un gráfico así. Miremos, nunca los había mezclado. Bueno, efectivamente sí funciona, ¿cierto? Dos gráficos y este que está acá. Listo, la señal y la referencia. Obviamente, como es un control proporcional, no podemos decir específicamente que el error es igual a él. Pero bueno, ahí tenemos nuestro código funcionando. Básicamente faltaría pues introducir la ecuación del controlador ahí, ¿cierto? Y la ecuación del controlador es básicamente coger esa función de transferencia del controlador, volverla recursiva e incluirla ahí en ese punto y ahí obtendríamos toda la información. Listo. Bueno muchachos, espero que les sirva mucho, espero que sea de utilidad esta información para ustedes. La idea es que logren tener una buena experiencia tanto en los conceptos de control como en la implementación en estos sistemas y obviamente la programación de ellos. Listo. Entonces, hasta aquí este video de hoy. Espero que sea de ayuda. Cuídense mucho. Un abrazo. Suscríbanse al canal. Denle like a los videos y apoyen el trabajo que estamos realizando tratando de volver un poco más alcanzable todos estos temas de teoría de control para todos ustedes. Un abrazo y cuídense mucho.